Buenas tardes, Rosemary Tapia. En el podcast Hablemos de Novela, usted podrá encontrar varios resúmenes breves del curso Escriba una novela desde cero. Es para irlos familiarizando con la estructura de la narrativa, sobre todo de la novela. Ese podcast usted va a encontrar estructura, cómo se estructura una novela, los narradores, expresión clara, la creación de personajes usando los arquetipos. Claro que en el curso está de una manera más amplia, incluso con ejemplos de montaje. Es un curso de 64 clases, pero para que ustedes tengan una idea y se motiven, está este podcast que aunque usted no tome el curso, a la hora de una entrevista va a saberse desenvolver en el ámbito de la creación literaria. Es un servicio que les da su escritora Rosemary Tapia. El curso está de venta en Hotmart a un precio especial por tiempo limitado. A continuación, la transmisión en vivo. Hola a todos. Bienvenidos a una nueva inmersión. Esta vez en el apasionante mundo de la creación de personajes. ¿Alguna vez os habéis preguntado cómo se logra que un personaje de ficción os cautive de tal manera que se quede grabado en vuestra memoria? Mucho después de haber cerrado el libro. Es una pregunta que nos hacemos todos que nos dedicamos a la escritura, ¿verdad? Conseguir que un personaje cobre vida propia, que tenga la fuerza suficiente para conmover al lector, es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos. Totalmente. Y para adentrarnos en este desafío, vamos a bucear en 3 fuentes que nos van a proporcionar una visión fascinante sobre el proceso de creación de personajes, fragmentos de la guía, creación de personajes en la narrativa y las notas de un curso impartido por la aclamada autora panameña Rosemary Tapia. Interesante. Creadora de personajes tan memorables como La Maestra Rosa o Tutti. Un material muy interesante, sin duda. Rosemary Tapia es una maestra a la hora de dotar a sus personajes de una profundidad psicológica que los hace realmente inolvidables. Totalmente. Y uno de los aspectos que más me llama la atención es la importancia que le da al arco del personaje. Sí. Esa transformación que experimenta a lo largo de la historia no se trata solo de crear personajes estáticos, sino de mostrar su evolución, su crecimiento, sus cambios a raíz de las experiencias que viven. Exacto. Un personaje que no cambia, que se mantiene igual de principio a fin. Claro. Difícilmente va a conectar con el lector. Necesitamos ver cómo se enfrenta a los desafíos, cómo aprende de sus errores, cómo se transforma a través de sus vivencias. Sí. Y esa transformación puede ser positiva, negativa o incluso ambivalente. Es decir, que no todos los personajes tienen que acabar siendo mejores al final de la historia. Pueden involucionar, como dicen las fuentes, o incluso pueden experimentar cambios que no sean ni buenos ni malos, sino simplemente humanos. Claro, lo importante es que haya un cambio, una evolución que nos permita comprender la complejidad del personaje, su lucha interna, sus contradicciones. Y para conseguir esto es fundamental dotar al personaje de un conflicto interno. Un conflicto que lo obligue a cuestionarse a sí mismo. Exacto. A tomar decisiones difíciles, a enfrentarse a sus propios miedos o deseos. Exacto. Y ese conflicto puede tener su origen en diferentes aspectos. Amor, ambición, culpa, lealtad, venganza. Lo importante es que sea algo que realmente le importe al personaje, que lo motive a actuar, que lo impulse a tomar decisiones que tengan consecuencias. Y aquí entra en juego otro aspecto crucial que mencionan las fuentes, la importancia de conocer a fondo a nuestros personajes. Sí. Saber qué les motiva, cuáles son sus sueños, sus miedos, sus secretos. Es como si fueran personas reales a las que tenemos que entrevistar, ¿verdad? Totalmente. Necesitamos indagar en su pasado, en sus relaciones, en sus tramas, en sus anhelos. Cuanto más sepamos sobre ellos, más real y complejo se volverá para el lector. Rosemary Tapia, por ejemplo, menciona que para ella es fundamental saberlo todo sobre sus personajes, incluso detalles que nunca llegan a aparecer en la novela. Es fascinante, ¿verdad? Como si al conocer cada pequeño detalle de su vida pudiéramos predecir sus reacciones, sus decisiones, sus palabras. Precisamente. Y aquí me surge una pregunta. ¿Cómo podemos conseguir esa profundidad en nuestros personajes sin caer a la trampa de convertirlos en meros títeres de nuestra voluntad? ¿Cómo podemos dotarlos de esa autonomía que los haga realmente creíbles? Es un equilibrio delicado, sin duda. Por un lado, necesitamos conocer a fondo a nuestros personajes. Pero por otro lado, tenemos que darles espacio para que nos sorprendan, para que tomen decisiones que no esperábamos, para que actúen con una lógica propia. Es como si tuviéramos que ser al mismo tiempo sus creadores y sus observadores. Exacto. Y en esa dualidad reside la magia de la creación de personajes.
Las fuentes también hablan de la importancia de dotar a nuestros personajes de una voz propia, de un lenguaje que los haga únicos e irrepetibles. Es fundamental. La voz de un personaje se construye a través de su forma de hablar, de expresarse, de sus gestos, incluso de sus silencios. Claro. Cada personaje debe sonar diferente, auténtico, creíble. Y para conseguir esa autenticidad, las fuentes nos animan a observar a las personas que nos rodean, a escuchar cómo hablan, cómo se comportan, cómo reaccionan ante diferentes situaciones. Observar el mundo que nos rodea es una fuente inagotable de inspiración para la creación de personajes. Pero ojo, no se trata de copiar a nadie literalmente, sino de tomar elementos de diferentes personas y combinarlos para crear algo nuevo. Como si fuéramos alquimistas de la palabra, ¿verdad? Mezclando diferentes ingredientes para crear una fórmula única e irrepetible. Me gusta la analogía. Y al final lo que buscamos es crear personajes que se queden grabados en la memoria del lector. Sí. Que lo acompañen mucho después de haber cerrado el libro. Personajes que tengan la fuerza suficiente para conmover, para hacer reflexionar, para despertar emociones. Exacto. Personajes que nos hagan sentir que hemos vivido una experiencia real, que hemos conocido a alguien especial. Y para conseguir esto, las fuentes nos dan una clave fundamental. No debemos centrarnos solo en los atributos físicos de nuestros personajes, sino en su esencia, en lo que los hace únicos en su mundo interior. La belleza física es efímera, pero la belleza interior, la fuerza del carácter, la bondad del alma, eso es lo que realmente perdura en el tiempo. Y eso es lo que debemos transmitir a través de nuestros personajes. Su humanidad, su complejidad, su capacidad de amar y de sufrir. Y para lograrlo necesitamos conocerlos a fondo, saber qué les motiva, cuáles son sus sueños, sus miedos, sus secretos. Es como si tuviéramos que convertirnos en sus confidentes, en sus biógrafos, para poder contar su historia de la manera más auténtica posible. Y para ello debemos hacernos preguntas, muchas preguntas. ¿Por qué actúa mi personaje de esta manera? ¿Qué le impulsa a tomar ciertas decisiones? ¿Cuáles son sus contradicciones? Cuanto más sepamos sobre ellos, más reales y complejos se volverán para el lector. Y más impredecibles también. Una de las cosas que hace que un personaje sea memorable es su capacidad de sorprendernos. Esa capacidad de salirse del guión, de tomar decisiones que no esperábamos, desafiar nuestras propias expectativas como escritores. Exacto. Ahí es donde reside la verdadera magia de la creación literaria, en ese espacio de libertad, donde los personajes cobran vida propia y nos guían en un viaje inesperado. Y esa imprevisibilidad, esa capacidad de sorprendernos, es la que dota a los personajes de una autenticidad irresistible. Es como si nos dijeran, no me controléis, déjame vivir mi propia historia. Exacto. Y esa libertad que les damos a los personajes es la que les permite conectar con el lector de una manera más profunda, más visceral. Porque al final lo que buscamos como lectores es identificarnos con los personajes, con sus miedos, sus sueños, sus alegrías, sus tristezas. Claro. Queremos ver reflejada nuestra propia humanidad en las historias que leemos. Queremos sentir que no estamos solos en nuestras luchas internas, en nuestras contradicciones. Y para conseguir eso, los personajes tienen que ser imperfectos, ¿verdad? Tienen que tener defectos, debilidades, contradicciones. Por supuesto. Un personaje perfecto, sin fisuras, sin sombras, resultaría frío, distante y real. Sería como una estatua de mármol, perfecta en su forma, pero incapaz de transmitir emociones. Exacto. Lo que da vida a un personaje, lo que lo hace humano son sus imperfecciones, sus errores, sus momentos de vulnerabilidad. Y en las fuentes se menciona un aspecto que me parece fundamental para construir esa humanidad, el conflicto interno. El conflicto interno es el motor de la transformación del personaje. Es lo que lo obliga a enfrentarse a sí mismo, a tomar decisiones difíciles, a cuestionar sus valores, sus creencias, sus lealtades. Es como una batalla que se libra en el interior del personaje, una lucha entre sus deseos y sus miedos, entre sus aspiraciones y sus limitaciones. Exacto. Y esa lucha interna es la que le da profundidad al personaje, la que nos permite comprender sus motivaciones, sus acciones, sus decisiones. Porque al final todos tenemos conflictos internos, ¿verdad? Exacto. Todos nos enfrentamos a dilemas morales, a dudas existenciales, a decisiones que nos marcan para siempre. Claro, y al ver reflejados esos conflictos en los personajes de ficción, podemos conectar con ellos a un nivel más profundo, más personal. Y las fuentes nos dan algunas pistas sobre cómo crear conflictos internos convincentes en nuestros personajes. Se habla de la importancia de crear personajes con deseos y necesidades que entren en conflicto entre sí, con valores que chocan con la realidad que los rodea, con objetivos que parecen inalcanzables. Es decir, que el conflicto interno no surge de la nada, sino que está enraizado en la propia naturaleza del personaje, en su personalidad, en su historia, en su contexto. Exacto. El conflicto interno tiene que ser orgánico, creíble, coherente con la psicología del personaje. Y para conseguir eso, volvemos a la idea de que
es fundamental conocer a fondo a nuestros personajes. Claro, tenemos que saber qué les duele, qué les ilusiona, qué les frustra, qué les hace felices. Tenemos que conocer sus traumas del pasado, sus sueños de futuro, sus anhelos más profundos. Porque solo así podremos crear conflictos internos que sean auténticos, que tengan la fuerza suficiente para conmover al lector. Y para guiar a los personajes en esa lucha interna, en esa transformación que experimentan a lo largo de la historia, las fuentes nos hablan de arco del personaje. El arco del personaje es la trayectoria que sigue el personaje a lo largo de la historia, desde su punto de partida hasta su punto de llegada. Es la evolución que experimenta a través de las experiencias que vive, de los desafíos a los que se enfrenta, de las decisiones que toma. Y esa evolución puede ser lineal, ascendente, descendente o incluso circular. Exacto. No hay una fórmula fija para el arco del personaje. Lo importante es que haya un cambio, una transformación que sea coherente con la historia y con la psicología del personaje. Y para construir ese arco, las fuentes nos recomiendan que nos hagamos algunas preguntas clave. ¿Cuáles son los deseos y necesidades de mi personaje? ¿Cuáles son sus miedos y debilidades? ¿Qué tipo de experiencias lo pueden hacer crecer o cambiar? Son preguntas que nos ayudan a definir la trayectoria del personaje, a comprender su punto de partida y su punto de llegada. Y a dotarlo de un propósito, de una meta que lo impulse a actuar, a tomar decisiones, a enfrentarse a los desafíos. Exacto. Un personaje sin propósito, sin una meta que lo guíe, corre el riesgo de ser un personaje pasivo, sin iniciativa, sin capacidad de acción. Y eso nos lleva a otro aspecto importante que mencionan las fuentes. La importancia de que los personajes sean activos, que tomen decisiones, que tengan consecuencias, que sean agentes de su propia historia. Claro, los personajes no pueden ser meros observadores de lo que sucede a su alrededor. Tienen que participar en la acción, tienen que tomar decisiones, tienen que enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Y esas decisiones, sus acciones deben estar motivadas por su conflicto interno, por sus deseos, sus miedos, sus aspiraciones. Exacto, debe haber una coherencia entre la psicología del personaje y sus acciones. No podemos hacer que un personaje actúe de una manera que contradiga su naturaleza, su personalidad, sus valores. Y hablando de valores, las fuentes hacen hincapié en la importancia de dotar a nuestros personajes de un sistema de valores propio, de un código moral que guíe sus acciones. Claro, los valores de un personaje son los principios que rigen su comportamiento, lo que considera correcto o incorrecto, justo o injusto, bueno o malo. Y esos valores pueden entrar en conflicto con la realidad que lo rodea, con las normas sociales, con las expectativas de los demás. Exacto. Y esa tensión entre los valores del personaje y el mundo que lo rodea es una fuente inagotable de conflictos, de dilemas morales, de decisiones difíciles. Y es en esos momentos de conflicto, de duda, de incertidumbre, donde los personajes se revelan en toda su complejidad, en toda su humanidad. Claro, porque al final lo que nos hace humanos son nuestras contradicciones, nuestros errores, nuestras luchas internas. Y al plasmar esas contradicciones en nuestros personajes, los hacemos más reales, más cercanos, más memorables. Y más capaces de conectar con el lector a un nivel profundo, emocional, visceral. Y para lograr esa conexión, las fuentes nos recuerdan la importancia de dotar a nuestros personajes de una voz propia, de un lenguaje que los haga únicos e irrepetibles. La voz de un personaje es su sello distintivo, su huella digital. Es lo que lo diferencia de los demás personajes, lo que le da una personalidad propia. Y para construir esa voz, las fuentes nos animan a observar a las personas que nos rodean, a escuchar cómo hablan, cómo se expresan, qué palabras utilizan, qué tono de voz emplean. Porque cada persona tiene una forma única de hablar, de comunicarse, de expresar sus ideas, sus emociones, sus pensamientos. Y al plasmar esa singularidad de nuestros personajes, los dotamos de una autenticidad irresistible. Y de una capacidad de conectar con el lector de una manera más profunda, más personal. Porque al final lo que buscamos como lectores es encontrar en los libros personajes que nos hablen, que nos conmuevan, que nos hagan sentir que no estamos solos en el mundo. Personajes que nos inspiren, que nos hagan reflexionar, que nos hagan soñar. Personajes que se queden grabados en nuestra memoria mucho después de haber cerrado el libro. Personajes que en definitiva nos hagan mejores lectores y mejores personas. Y para crear esos personajes memorables, las fuentes nos animan a ser valientes, a arriesgarnos a salir de nuestra zona de confort. A no tener miedo de explorar las zonas oscuras de la psique humana, a mostrar las contradicciones, las imperfecciones, las debilidades de nuestros personajes. A dotarlos de un conflicto interno que los obligue a crecer, a cambiar, a transformarse. A darles una voz propia, un lenguaje que los haga únicos e irrepetibles. Y sobre todo, a escribir desde el corazón, con pasión, con honestidad, con la convicción de que cada personaje, por pequeño que sea su papel en la historia, merece ser contado con respeto, con dignidad, con amor. Porque al final cada personaje es un mundo por descubrir. Un universo de emociones, de pensamientos, de experiencias.
Y como escritores tenemos el privilegio de adentrarnos en ese universo, de explorar sus rincones más ocultos, de darles voz a esos personajes que de otra manera permanecerían en silencio. Es una responsabilidad enorme, ¿verdad? Tenemos en nuestras manos el poder de darles vida a esos personajes, de hacerlos respirar, de hacerlos sentir, de hacerlos soñar. Y de conectarlos con los lectores, de crear un puente entre su mundo interior y el nuestro. De hacerles sentir que no están solos, de que sus miedos, sus dudas, sus alegrías, sus tristezas son compartidas por otros seres humanos. Y para conseguir eso, las fuentes insisten en la importancia de la autenticidad, de la honestidad a la hora de crear a nuestros personajes. Y no se trata de crear personajes perfectos, idealizados sin defectos, Sino de mostrar su humanidad, su complejidad, sus contradicciones. de hacerlos reales, creíbles, cercanos al lector. Y para lograrlo, las fuentes nos animan a utilizar nuestra propia experiencia como punto de partida. A observar a las personas que nos rodean, a escuchar sus historias, a aprender de sus vivencias. A bucear en nuestro propio interior, en nuestros miedos, nuestras dudas, nuestras alegrías, nuestras tristezas. Porque solo a través de la honestidad, de la autenticidad, la conexión con nuestra propia humanidad, podemos crear personajes que realmente conecten con el lector. Personajes que se queden grabados en su memoria, que lo acompañen mucho después de haber cerrado el libro. Personajes que lo hagan reír, llorar, reflexionar, soñar. Personajes que en definitiva lo hagan sentir vivo. Recuerden, la clave está en conocer a fondo a sus personajes, en dotarlos de un conflicto interno, en darles una voz propia y sobre todo en escribir desde el corazón, con pasión, con honestidad, con la convicción de que cada personaje, por pequeño que sea su papel en la historia, merece ser contado. Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Preparados para crear personajes inolvidables. ¿Listos? Buenísimo. Hoy nos acompaña una experta, Rosmary Tapia, que con 25 años de carrera y 28 novelas publicadas, Ay, es nada. nos va a guiar con su curso. Escribe una novela desde cero. Y ya veréis, es un mapa del tesoro. Un tesoro lleno de personajes, ¿no? Sí, exacto, personajes que enganchen al lector desde la primera página. Esa es la clave. Y para eso, Rosmary Tapia nos habla de algo muy potente. Los arquetipos. La suena. Claro, son como esos modelos universales, ¿no? El héroe, el villano. El mentor, la damisela en apuros. Exacto. Jung ya nos estudió y Rosmary Tapia nos propone usarlos como base para crear personajes con profundidad. Me gusta porque los arquetipos conectan con algo muy primitivo, ¿verdad? Están en todas las culturas. Totalmente, son un lenguaje universal. Pero claro, un personaje no puede ser una copia plana de un arquetipo. No, para nada. Tienen que tener sus propias peculiaridades, sus contradicciones. Me imagino un héroe cobarde. O un villano con buen corazón. Ahí está la gracia. Rosmary Tapia nos invita a ir más allá del arquetipo a crear seres complejos. Seres de carne y hueso, con sus luces y sus sombras. Y ella misma nos da un ejemplo en El retorno de los bárbaros. ¿Ah, sí? Sí, con Rufino de León Bustamante. Cuéntame. Empieza como un villano despiadado y acaba siendo un héroe. ¿Te imaginas a tu protagonista con un cambio así de radical? Sería un viaje alucinante. Es fundamental que los personajes evolucionen. Que no sean los mismos al final de la historia. Claro, piensa en el arco dramático, ¿no? Un viaje con sus baches. Exacto, sus obstáculos, sus decisiones. ¿Y qué me dices de los antagonistas? Los antagonistas. Esenciales para la tensión y el conflicto. Aunque no sean necesariamente malos. No. Pueden ser simplemente personajes con objetivos opuestos al del protagonista. Rosmary Tapia nos recuerda que cada decisión, cada obstáculo tiene consecuencia. Y esas consecuencias van moldeando al personaje. Es como si el antagonista fuera el motor que impulsa la transformación del héroe. Me gusta esa imagen. Pero Rosmary Tapia no se queda ahí. También nos da consejos muy concretos para crear personajes memorables. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, conocerlos a fondos. Escribir su biografía completa. Aunque no aparezca en la novela. Exacto. Profundizar en su pasado, sus miedos, sus sueños. Hasta en sus manías. E incluso saber qué desayunan o qué música escuchan. Eso ya me parece un poco excesivo, ¿no? No, para nada. Son esos pequeños detalles los que dan vida al personaje, los que lo hacen único. Ya veo lo que quieres decir. Piénsalo. ¿Cómo es la casa de tu protagonista? No lo había pensado. ¿Qué objetos hay en ella? Reflejan su personalidad. Ahora me has dado una idea. Me alegro. Y no olvidemos el diálogo. Claro. La forma en que un personaje habla es fundamental. Es su sello de identidad. Rosmary Tapia recomienda diálogos creíbles que reflejen la personalidad del personaje. Eso parece obvio, ¿no? Sí, pero no siempre es fácil de conseguir. Incluso sugiere hacer un casting para cada personaje, como si fuéramos directores de cine. Qué interesante, como si les diéramos vida. Exacto. Pero no se trata solo de crear un personaje interesante, sino de integrarlo en una historia que funcione. Claro, un personaje sin historia es como
un pez fuera del agua. Necesita un contexto, un mundo donde crecer. Y ahí es donde entra en juego la trama. La trama, ese esqueleto invisible que sostiene la novela. Y Rosemary Tapia nos habla de la importancia de planificar la trama, sobre todo para escritores noveles. Para no perderse por el camino. Exactamente. Pero ¿cómo podemos asegurarnos de que la trama y el arco del personaje estén conectados? Buena pregunta. Rosemary Tapia nos aconseja crear una secuencia, ¿no? De hechos, de acciones, y luego analizar cómo afectan al personaje. ¿Cómo lo cambian? Exacto. ¿Qué emociones despiertan en él? No es solo lo que le ocurre, sino cómo reacciona. Claro. La trama tiene que ser un catalizador, ¿verdad? De la transformación del personaje. Totalmente. Hablando de transformación, ¿recuerdas lo que decía Rosemary Tapia sobre la realidad inventada? Sí. Es una idea que me dejó pensando. Esa capacidad de la ficción para a veces predecir o reflejar la realidad. Como si las historias tuvieran un poder mágico. Exacto. Es curioso, ¿verdad? Y nos hace preguntarnos, ¿qué papel juega la realidad en nuestras historias? Podemos inspirarnos en ella sin caer en la autobiografía. Rosemary Tapia nos anima a observar el mundo, ¿no? Los detalles, la gente. Sus gestos, sus formas de hablar. Claro, la realidad es una fuente inagotable de inspiración, pero hay que usarla con inteligencia. Transformarla. Usar la imaginación. Exactamente. Y supongo que también podemos inspirarnos en otras obras de ficción. Por supuesto. Rosemary Tapia nos anima a leer mucho, a estudiar a los grandes. A los maestros. Pero sin caer en la imitación, ¿eh? Encontrar nuestra propia voz. Esa es la clave. Nuestro estilo. ¿Y cómo encontramos esa voz? Es algo innato. Se puede desarrollar. Rosemary Tapia cree que se desarrolla, ¿sabes? Con la práctica, la experimentación. Buscando, probando. Exacto. No tener miedo a romper las reglas. Al final, la escritura es un arte, no una ciencia. Y como todo arte, requiere disciplina. Constancia. Trabajo duro. Rosemary Tapia insiste mucho en la rutina, ¿no? Escribir todos los días. Aunque no te apetezca. Como un atleta entrenando para una maratón. Esfuerzo, dedicación. Paciencia. Sí. A veces una novela tarda años en gestarse. Paciencia, esa virtud que a veces nos falta a los escritores. Queremos resultados inmediatos. Pero la escritura es un proceso lento, de maduración. Y no olvidemos la reescritura. La primera versión nunca es la definitiva. Hay que pulir, editar. Hasta que la historia brille. Es como esculpir, ¿no? Ir quitando lo que sobra. Hasta que emerge la forma perfecta. Y hablando de perfección, recordemos que no existe. Cierto. Lo importante es no dejar de aprender, de crecer. Evolucionar. Rosemary Tapia nos anima a ser humildes. A reconocer que siempre hay algo nuevo que descubrir. Y para eso es fundamental rodearse de otros escritores. Crear comunidad. Compartir experiencias, miedos, Dudas. Alegrías. una comunidad que te inspire, ¿no? Que te motive. Rosemary Tapia también habla de la importancia del mentor. Un guía que te acompañe. Que te ayuda a pulir tu talento. A superar los bloqueos. A encontrar tu voz. Y sobre todo, que te anime a no rendirte. A seguir adelante. Porque la escritura, como la vida, está llena de obstáculos. De rechazos, de dudas. Pero también de alegrías, de De satisfacciones. sueños cumplidos. Y al final, lo importante es disfrutar del viaje, ¿no crees? Del proceso creativo. De la magia de dar vida a las historias. De compartir tu mundo interior. Rosemary Tapia nos ha dado un montón de herramientas, de consejos. Pero, ¿cuál dirías que es la lección más importante? Es difícil elegir una sola. Pero yo diría que la escritura es un acto de fe. Un acto de fe. Sí, fe en ti mismo, en tu historia, en el poder de las palabras. Escribir con el corazón. Eso es. Sin miedo a ser vulnerable. A mostrar tus emociones. Exacto. Y también con disciplina, con perseverancia. Rosemary Tapia nos lo recuerda, ¿eh? Escribir es un oficio. Requiere esfuerzo. Dedicación, constancia. No basta con tener una buena idea, Hay que trabajarla. pulirla, darle forma. Es como un jardín. Un jardín. Sí, tienes que sembrar las semillas, regarlas, cuidarlas. Con paciencia hasta que florezcan. Y a veces hay que podar, ¿sabes? Las ramas que crecen mal. La reescritura. Esa es. No tengas miedo a eliminar, a reestructurar, a cambiar el rumbo. Lo importante es que la historia final sea la mejor posible. Exacto. Y para eso, Rosemary Tapia nos anima a buscar un mentor Un guía que te ayude en el proceso, que te dé su opinión sincera. que te ayuda a ver tus puntos ciegos. Un mentor que te inspire, que te motive. Y la comunidad también es fundamental, ¿verdad? Totalmente. Rodearte de otros escritores, compartir experiencias. Crear una red de apoyo
Un espacio donde te sientas comprendido, acompañado. En este viaje a veces solitario que es la escritura. Sí, porque es un viaje, no un destino. Siempre hay algo nuevo que aprender. Algo nuevo que explorar. Lo importante es no perder la pasión, la curiosidad, las ganas de seguir creciendo. Rosemary Tapia, con su curso Escriba una novela desde cero, nos ha dado un mapa, una brújula. Para orientarnos en este viaje. Pero el camino lo hacemos nosotros, paso a paso, palabra a palabra. Y recuerda, no hay una sola forma de escribir una novela. Cada escritor tiene su propio estilo, su propia voz. Encuentra la tuya y deja que te guíe. Deja que la imaginación vuele, que las palabras fluyan, que los personajes cobren vida. Y sobre todo, disfruta del proceso. Escribe la historia que quieres leer, la que te quema por dentro. Esa es la mejor receta para crear una novela memorable. Una novela que conecte con los lectores, que les haga sentir, pensar, soñar. Hola a todos, bienvenidos a esta inmersión profunda, donde vamos a explorar el mundo de la creación de novelas. Y bueno, para guiarnos en este viaje, nada mejor que recurrir a las enseñanzas de una maestra de la narrativa, la escritora panameña Rosemary Tapia. Preparados para descubrir los secretos detrás de sus personajes. Por supuesto, Rosemary Tapia, con 25 años de trayectoria y 29 novelas publicadas, es una auténtica eminencia en Panamá, sobre todo entre los lectores más jóvenes, gracias a su programa Siembra de Lectores. Exacto, una autora que realmente sabe cómo conectar con el público. Y hoy nos vamos a sumergir en su curso. Escriba una novela desde cero, concretamente en sus apuntes sobre creación de personajes y conflictos narrativos. No se trata solo de repasar la teoría, sino de verla aplicada en la propia obra de Tapia. Una idea estupenda. Empecemos por el pilar fundamental de cualquier novela de conflicto. Tapia lo tiene claro: sin conflicto no hay historia. Pero ¿qué hace que su enfoque del conflicto sea tan especial? Esa es la pregunta clave. En su curso, Tapia habla de dos tipos de conflicto interno y externo. El externo es más evidente, se da entre personajes o con el entorno. Pero el interno, esa lucha interior del personaje, es donde reside la verdadera complejidad. ¿No crees? Totalmente. Es ahí donde el personaje se vuelve humano con dudas, miedos, contradicciones, y Tapia lo domina a la perfección. Tomemos como ejemplo a Shira, la protagonista de La noche no dura para siempre. Su hijo está en peligro de muerte por culpa de las actividades delictivas de su marido, y ella se debate en un mar de culpabilidad. Es un ejemplo muy potente. Pero ¿no crees que existe el riesgo de que el conflicto interno eclipse la trama principal? Me refiero a que si nos centramos demasiado en la psicología del personaje, no corremos el riesgo de que la historia se vuelva demasiado introspectiva y pierda dinamismo. Es una pregunta interesante, y la respuesta está en el equilibrio. Tapia sabe dosificar el conflicto interno, integrándolo en la trama, de forma que enriquezca la historia sin paralizarla. En el caso de Bashira, su lucha interna la impulsa a actuar e intentar salvar a su hijo. El conflicto, en lugar de frenarla, la convierte en un personaje activo y decidido. Entiendo. Y hablando de personajes memorables, Tapia le da mucha importancia a la primera impresión. En su curso dice que es crucial porque influye en cómo el lector percibe al personaje a lo largo de la historia. Claro, es como cuando conoces a alguien por primera vez, esa imagen inicial se queda grabada en tu mente. Tapia juega con esto, por ejemplo, en algunas novelas, no revela el nombre del personaje durante varios capítulos, creando una aura de misterio a su alrededor. Me gusta esa estrategia. Retrasar la revelación del nombre genera intriga. Pero, ¿cómo se asegura de que el lector conecte con el personaje sin saber su nombre? ¿Qué otras herramientas utiliza para construir esa primera impresión? Utiliza la descripción física, los gestos, las acciones, incluso el lenguaje corporal. Cada detalle cuenta. Piensa en Rufino de León Bustamante, el dictador de una de sus novelas. Un personaje oscuro y despiadado, pero con una debilidad inesperada, no soporta que se maltrate a los niños. Es curioso, ¿no? Esa ternura hacia los niños choca con su crueldad como dictador. ¿Cómo consigue Tapia que esa contradicción resulte creíble y no parezca un simple truco para humanizar al villano? Lo logra a través de pequeñas pinceladas, detalles sutiles que revelan la complejidad del personaje. No se trata de justificar sus actos, sino de mostrar que incluso los personajes más oscuros pueden tener matices como las personas reales. Esa es la clave para crear personajes tridimensionales que trasciendan los estereotipos. Precisamente esa capacidad de Tapia para dotar a sus personajes de contradicciones es lo que los hace tan memorables. Recuerdo que en su curso menciona la importancia de integrar la biografía del personaje en la trama sin que se convierta en una larga digresión. Sí, me imagino que un exceso de información sobre el pasado del personaje podría resultar tedioso para el lector y frenar el ritmo de la historia. ¿Cómo lo consigue Tapia? Utiliza técnicas como los flashbacks, pero de una forma muy sutil. No nos saca de la historia principal, sino que introduce la información del pasado en el momento adecuado cuando es relevante para la trama. Tomemos como ejemplo a Raúl Peyullo, de la novela Vida de Compromiso. Así recuerdo a Peyullo. Un personaje muy luchador decidió a superarse y darle una vida mejor a su madre. Exactamente.
Y esa determinación tiene su origen en un evento del pasado. Una noche, cuando era niño, ve a su madre llorando por problemas económicos. Esa imagen lo marca profundamente y se convierte en el motor de su vida. Es un ejemplo muy conmovedor de cómo un evento del pasado puede influir en las acciones del personaje en el presente. Y fíjate cómo Tapia integra ese flashback en la narración. No interrumpe la acción principal, sino que lo introduce en un momento de reflexión del personaje. De esta forma, el lector comprende las motivaciones de Peyuyo sin perder el hilo de la historia. Es una técnica muy eficaz. Y hablando de motivaciones, Tapia también habla de la importancia de que cada personaje tenga un objetivo, tanto un objetivo general en la vida como un objetivo específico en cada escena. Claro, el objetivo general es lo que impulsa al personaje a lo largo de toda la novela. En el caso de Peyuyo, su objetivo es darle una vida mejor a su madre, y los objetivos específicos de cada escena son los pequeños pasos que da para alcanzar su meta final. Es como una especie de mapa que guía al personaje en su viaje. Exactamente. Y esos pequeños objetivos, esos pasos que va dando, generan conflictos, crean tensión y mantienen al lector enganchado a la historia. Y hablando de personajes que rompen con los estereotipos, me viene a la mente Marlene, la protagonista de Caminos y Encuentros. Una mujer con habilidades esotéricas, algo poco común en la época en la que se desarrolla la novela. Marlene es un personaje fascinante. Una mujer que desafía las convenciones sociales y se enfrenta a la dictadura con valentía utilizando su intuición y sus habilidades para ayudar a los demás. Me intriga cómo Tapia construye su personaje. ¿Qué la hace tan especial? ¿Cómo logra que resulte creíble y a la vez sorprendente? Tapia la dota de una mezcla única de fuerza y sensibilidad. Marlene es una mujer fuerte, decidida, pero también vulnerable. Tiene miedos e inseguridades como cualquier ser humano. Y esa combinación de rasgos la hace un personaje complejo y atrayente. Y además, su don para predecir acontecimientos la convierte en un personaje enigmático y misterioso. Exacto. Esa capacidad de anticiparse al futuro añade un elemento de suspense a la historia. Y nos hace preguntarnos, ¿de dónde provienen sus poderes? ¿Cómo los utilizará para luchar contra la dictadura? Y sin caer en clichés como el de la bruja buena o la adivina. Tapia la presenta como una mujer real con sus luces y sus sombras, y eso la hace mucho más interesante. Sin duda. Y para terminar de redondear la construcción del personaje, Tapia utiliza con maestría el monólogo interior. El monólogo interior es herramienta que nos permite adentrarnos en la mente del personaje. Pero ¿cómo se asegura Tapia de que el monólogo interior no interrumpa el ritmo de la historia? Utilizándolo con moderación en los momentos adecuados. No se trata de saturar al lector con pensamientos, sino de ofrecer pinceladas que revelen algo importante sobre el personaje o la trama. Por ejemplo, en un momento de tensión, el monólogo interior puede mostrar los miedos y las dudas del personaje creando mayor empatía con el lector. Exacto. O puede servir para revelar información crucial que el personaje oculta a los demás. Es una herramienta muy poderosa, pero hay que usarla con cuidado. Y hablando de herramientas para crear personajes, recuerdo que en su curso, Tapia cuenta una anécdota muy curiosa sobre cómo se inspiró para crear a uno de sus personajes. ¿Te refieres a Agnolo, el personaje italiano? Sí. Tapia no encontraba la inspiración para crear a Agnolo, así que se puso a buscar fotos de italianos solteros en internet. Es increíble. Y a partir de esas fotos empezó a imaginar su vida, su personalidad, sus objetivos. Es un ejemplo fantástico de que la inspiración puede surgir de las fuentes más inesperadas. Y nos recuerda la importancia de observar, de prestar atención al mundo que nos rodea. Totalmente. La vida real es una fuente inagotable de inspiración para cualquier escritor, y Tapia lo sabe muy bien. De hecho, en muchos de sus personajes podemos ver reflejos de personas reales, de sus experiencias, de sus emociones. Esa es la clave para crear personajes auténticos, creíbles que conecten con el lector. Personajes que, como dice Tapia, nos hagan sentir que la vida palpita en cada página. Y hablando de personajes memorables, me gustaría volver a Brígida del Carmen Franco, ese personaje secundario de Caminos y Encuentros que mencionábamos antes. A pesar de su aparente sencillez, deja una huella profunda en el lector. Es cierto, Brígida, a pesar de vivir en la pobreza y depender de la caridad, irradia una alegría y una bondad que conmueven a todos a su alrededor. Se convierte en un pilar fundamental para el grupo de mujeres que luchan contra la dictadura, demostrando que la fuerza no siempre reside en el poder material, sino en la fortaleza espiritual. Es un personaje que nos invita a reflexionar sobre la verdadera riqueza. ¿No crees? Y sin necesidad de largas explicaciones, Tapia logra transmitir su esencia a través de pequeños gestos de palabras llenas de sabiduría popular. Exactamente. Y esto nos lleva a otro punto importante que Tapia destaca en su curso, la importancia de la concisión. No se trata de abrumar al lector con descripciones interminables o con un exceso de información, sino de ir al grano, de seleccionar los detalles que realmente importan para la historia. Es como un escultor que va cincelando la piedra hasta encontrar la forma esencial, ¿verdad?
Cada palabra debe tener un propósito, un impacto en el lector. Una metáfora muy acertada. Y esto se aplica a todos aspectos de la novela, desde la descripción de los personajes hasta la construcción de la trama. Tapia nos anima a ser precisos, a elegir las palabras con cuidado, a eliminar todo lo superfluo. Y esa búsqueda de la esencia de la palabra justa, ¿no crees que se relaciona con la importancia que Tapia le da a la observación? En su curso, anima a los escritores a inspirarse en la vida real, a fijarse en los detalles, a escuchar las historias de la gente. Por supuesto, Tapia considera que la vida real es la mejor fuente de inspiración para un escritor. Observando a las personas, sus gestos, sus palabras, sus emociones, podemos encontrar la materia prima para crear personajes auténticos y memorables. Y ella misma lo pone en práctica. Recordemos la anécdota de cómo se inspiró en foros de italianos para crear Agnoro. Es una muestra de que la inspiración puede surgir en cualquier momento, en cualquier lugar. Exacto. Lo importante es estar receptivos, tener los ojos bien abiertos y el corazón dispuesto a dejarse conmover por las historias que nos rodean. Y creo que esa es una de las grandes lecciones que nos deja Rosemary Tapia. La escritura no es un ejercicio solitario, sino un diálogo constante con el mundo que nos rodea. Observando, escuchando, sintiendo, podemos encontrar las historias que esperan ser contadas. Y al final ese es el objetivo de todo escritor, compartir historias que conmuevan, que hagan pensar, que nos conecten con nuestra propia humanidad. Y Rosemary Tapia, con su maestría y su pasión por la literatura, nos guía en ese camino. Y hasta aquí nuestra inmersión profunda en el mundo de la creación de personajes de la mano de Rosemary Tapia. Esperamos que este viaje les haya inspirado y les haya dado herramientas para crear sus propias historias. Recuerden observar, sentir, experimentar y dejen que las palabras fluyan. Las historias les esperan. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Rosemary Tapia, si usted está interesado en el curso Escriba una novela desde cero, busque en Google Escriba una novela desde cero, Hotmart, Rosemary Tapia.